noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios y estamos nuevamente con ustedes en esta noche para compartir esta nueva serie de temas para los matrimonios y las familias. La nueva serie se llama Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Y el primer tema que hoy día vamos a iniciar es aprender lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros. Pero para empezar, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas y tenemos una palabra de oración que nos va a ayudar en el inicio y concentrarnos en lo que vamos a hacer? ¿Oramos? Bueno. Señor, te damos gracias por esta noche. Y al empezar este tema, te rogamos que nos ayudes a entender y aprender qué significa tu voluntad. Señor, llénanos de tu espíritu y ayúdanos a hacerlo, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios para mi vida es el diseño de lo que Él quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar en nuestro caminar diario. Es muy notorio recordar que en su naturaleza Dios siempre es el Todopoderoso. Es decir, que no hay nada imposible para Él. Pero este mismo Dios Todopoderoso restringe esta gran soberanía que tiene Él y su gran poder a la voluntad de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos da a cada uno de nosotros la capacidad de elección, de obedecerle, haciendo su voluntad o no haciéndola. La realidad es que para el Señor no somos ningún tipo de robot, que estamos programados para hacer lo que Dios dice. Por el contrario, la Biblia insiste en que los hombres somos autónomos y rebeldes, que nos resulta difícil obedecer y hacer lo que le agrada a Dios. Dios, por su parte, quiere que nos sujetemos a Él, que hagamos su voluntad. Jesús lo enseñó muy claramente en el modelo de oración del Sermón del Monte, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Él decía, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es por esta causa que en la palabra encontramos tanta insistencia en buscar y conocer y obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor sigue siendo el Rey soberano del universo y tiene el mejor diseño para nuestras vidas hoy. El problema está en que a nosotros nos resulta muy difícil adecuarnos a este diseño por nuestra propia naturaleza rebelde, autónoma e independiente. Cuando quiero saber cuál es la voluntad de Dios sobre una situación particular o específica en mi vida, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que ya sé de la voluntad de Dios para mí? Mientras no entendamos o obedezcamos la voluntad ya revelada de Dios para mi vida, será muy difícil que descubramos su voluntad para situaciones específicas o particulares. Por ejemplo, debemos o de repente deseamos, ¿no?, saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi negocio, ¿no?, que en esta crisis está padeciendo, ¿no?, si debo de cerrar, ¿no?, en este tiempo de cuarentena, ¿debo de cerrarlo o debo de seguir invirtiendo, ¿no? Para encontrar una guía sobre este tema, primero debemos preguntarnos, ¿mi vida y mi negocio están sujetos al control de Dios? ¿Mi vida y mi negocio están en orden con las autoridades que Dios me ha puesto? ¿Estoy honrando y estoy siendo agradecido a Dios con mi vida y mi negocio? Todas estas preguntas me deben de ayudar a conocer la voluntad de Dios específica para mi vida
en el caso de mi negocio. Es cierto, muchos cristianos toman decisiones importantes y buscan encontrar la voluntad específica de Dios para sus vidas en áreas específicas, pero sin conocer ni consultar el consejo del Señor en su palabra. Lo más resaltante de todo esto es que en la Biblia el Señor ya nos ha revelado muchos aspectos de su voluntad general para distintas y diferentes áreas de nuestras vidas, que se expresan de forma muy clara para que cada uno de nosotros podamos conocerlo y ponerlo en práctica en nuestro andar diario. Mientras no entendamos y obedezcamos la voluntad de Dios, que ya fue revelada para nuestras vidas, nos resultará muy difícil conocer la voluntad específica de Dios para las distintas áreas particulares de mi caminar. Resulta muy contradictorio esperar que el Señor me dé una guía o dirección en cualquier área particular de mi vida cuando yo no estoy dispuesto a obedecer lo que Dios ya ha mostrado antes como su voluntad para cada uno de nosotros a través de su palabra. Por esta razón es que en el Nuevo Testamento insiste en la importancia de tomar tiempo en reconocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Miremos entonces Efesios capítulo 5 del 15 al 17, que nos dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, por los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La invitación que nos da Pablo en este texto es a vivir en un reconocimiento y entrega permanente a nuestro Señor, para que recién después de esta entrega y este reconocimiento podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces encontramos que lo primero que necesitamos es aprender a someternos a Dios cumpliendo su voluntad general ya mostrada en su palabra para nosotros y disponernos a descubrir los detalles de la voluntad específica del Señor para nuestras vidas en cada área de nuestro andar. La pregunta entonces sería: ¿cuál es la voluntad general que Dios ha revelado para nuestras vidas en su palabra? Hagamos un recuento de lo más notorio de la voluntad de Dios que Él ya nos ha revelado en la Biblia, en su palabra, y que cada uno de nosotros necesitamos aprender a obedecer antes de preguntarle cuál es la voluntad específica para cada una área personal y particular de mi vida. Veamos 5 peldaños que ya sabemos por su palabra que son la voluntad de Dios para nosotros y que necesitamos siempre conocer. Lo primero es que entender que la voluntad de Dios es que seamos salvos. Tenemos que entender que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que obtengamos la salvación. Mira lo que enseña el apóstol Pedro en su segunda carta, diciendo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este es el primer peldaño para poder conocer la voluntad de Dios. El anhelo más grande que el Señor tiene para nosotros es que tengamos la esperanza eterna. No hay mejor deseo para nadie sino el de darle la salvación. Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que todos reciban el regalo más grande que es la salvación. Él tiene todo el poder del universo, pero nunca nos va a forzar a que hagamos lo que no queremos.
Dios nos da el valor y respeto suficiente para esperar que nosotros aceptemos lo que Cristo hizo en la cruz. Por todos los hombres y no fuerza a nadie a recibir este regalo. La voluntad de Dios se inicia aquí, aceptando lo más grande que solo Dios puede darnos, que es la vida eterna, la esperanza eterna. Necesitamos tomar cambios debidos para obedecer. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es un cambio de rumbo en nuestras vidas, dirigiendo todo nuestro andar a lo que le agrada a Dios y dejando de hacer lo que ya sabemos que no es bueno y no le agrada a Él. La voluntad de Dios es que vivamos llenos del Espíritu Santo. El segundo peldaño en el conocimiento de la voluntad de Dios es reconocer que si ya eres creyente y has recibido la salvación que Cristo ha adquirido en la cruz, necesitamos aprender a vivir controlados por el Espíritu Santo. Miremos lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Él está hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso y dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. El verbo en el idioma original, que es griego, para ser llenos, indica un imperativo. Así que esta no es una cosa opcional que tú puedes elegir si quieres o no, sino es un mandato. Ni termina solo con una experiencia, no es que una vez fui lleno y se acabó, sino que se mantiene siendo continuamente llenos del Espíritu Santo, como se está enseñando aquí. La llamada de atención aquí es que los creyentes debemos entender que Dios desea tener el control de nuestras vidas en términos generales. Él no quiere ser un invitado en mi corazón. No quiere ser el copiloto en mi andar. Él quiere que tú le des todo el control de toda tu vida y de todas tus decisiones. ¿Te das cuenta que no es suficiente aceptar la salvación de Jesucristo entonces para cada uno de nosotros, sino que necesitamos que Dios guíe y tome control de toda nuestra vida? La llenura del Espíritu significa que nosotros dejamos que Él tome las guías y el control de mis más profundas inquietudes y necesidades. Que podamos rendirle todo nuestro ser por medio de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Esa también es la voluntad de Dios para nosotros y se nos enseña muy claramente. Tercer lugar, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Ese es el tercer peldaño en el conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida, que significa conocer el cambio que Dios quiere en mi conducta diaria. Miremos lo que dice Pablo y lo que enseña a los hermanos de Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 6. Mira lo que está diciéndole Pablo a estos hermanos. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y aunque esta verdad está expresada de muchas maneras en la Biblia, este es el único pasaje que directamente nos dice que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Aquí necesitamos aclarar que santidad no significa perfección. El Señor no nos está pidiendo una perfección en cada uno de nosotros. Lo que Él quiere es que reconozcamos que le pertenecemos totalmente a Él y que trabajemos en agradarle cada vez más a Él, como hijos que buscan hacer
lo que su Padre quiere. Por eso la insistencia del apóstol Pablo en que seamos santos, en que nuestra conducta personal y familiar sean consecuentes con lo que profesamos en nuestra fe, que nuestra vida íntima y nuestra vida pública se puedan ver la obra de Dios, cambiando paso a paso nuestra ética y nuestras costumbres. En este caso, Pablo lo aplica a la vida matrimonial, hablando específicamente de la santidad en la pareja. Pero en otros casos, Pablo también lo aplica a la ética social. Si no, miremos en Efesios capítulo 4, versículos 28 y 29. Mira lo que dice claramente. Dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honrosamente con las manos para tener que compartir a los necesitados. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Juan Calvino decía que una vez que Dios ha expresado su voluntad, lo razonable es que su voluntad sea nuestra única ley. Es decir, conocer su voluntad debe movernos a la obediencia. Dios quiere que vivamos agradándole a Él en todas las áreas de nuestras vidas, que vivamos en santidad, reconociendo que le pertenecemos. El cuarto peldaño del conocimiento de la voluntad de Dios es que vivamos en orden y sujetos a las autoridades. Mira, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. El apóstol Pedro está hablando y dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Dios nos está mostrando que desea que vivamos en orden y sujetos a las autoridades que Él mismo ha puesto en nuestra sociedad. El pasaje es muy claro y directo, más aún si recordamos que el apóstol Pedro y los demás creyentes en ese tiempo estaban bajo un imperio injusto y totalitario, como lo era el Imperio Romano. Fíjense que el orden de sujeción que pide el apóstol no está en función al tipo de gobierno, sino de convicciones personales. Aunque el texto menciona a las autoridades del gobierno, no es menos cierto que es nuestro deber someternos a quienes Dios ha puesto en liderazgo sobre nuestras vidas. Debemos someternos a las autoridades por amor del Señor. Cuando respetamos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos diciendo con nuestras vidas, Señor, tú eres soberano, tú eres quien colocas personas por encima de mí. A mis padres, maestros, gobernantes, nada se escapa de tu control. El cristiano o el cristianismo no es un pretexto para el liberalismo y el desorden, sino más bien Dios quiere que vivamos de la mejor manera frente a nuestra sociedad. Esto significa pagar nuestros impuestos, respetar a nuestras autoridades civiles y obedecer las reglas del confinamiento. Recordemos que Jesús fue a la cruz siendo Dios mismo, como un ejemplo de humildad y de sujeción a las autoridades de su tiempo. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender a vivir en orden, haciendo lo que es bueno, aunque nuestra sociedad hoy no lo tenga por muy importante? La voluntad de Dios es que vivamos agradecidos. El quinto peldaño del conocimiento de la voluntad de Dios
lo encontramos justamente en este concepto y esta recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Mira, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Mira lo que Pablo enseña, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que tengamos una actitud de vida especial y diferente. Fíjate que Pablo, a través de este versículo, nos está animando a vivir con alegría. Está diciendo prácticamente que vivas sin amarguras, sin quejas, siendo agradecido a Dios por todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, cuidando de no considerarnos los merecedores de todos los beneficios y favores de esta vida, sino con la humildad y el agradecimiento por todo lo que hemos y podemos disfrutar, a pesar de todas las dificultades que tenemos el día de hoy. Muchos tienen la idea que los creyentes son tristes y aburridos, que se prohíben todo o muchas cosas y que tienen restricciones no solo por la iglesia. Y es por eso que ellos se sienten apagados o tristes, ¿no? Pero si te das cuenta, el deseo de Dios es que estemos alegres, que tengamos las relaciones con Dios, leyendo la Biblia, que es su palabra, hablándole a Él a través de la oración y viviendo agradecidos. Es importante entonces reflexionar en esto. ¿Te has puesto a pensar que es más fácil ser desagradecido? La ingratitud es la simple y más fiel demostración de que olvidamos muy pronto. Y si nos olvidamos rápido lo que otros han hecho por nosotros, olvidamos también lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Estoy seguro de que este es un estilo de vida desafiante para todo creyente, para cualquier creyente, para cualquier persona. Este es un estilo de vida contagiante, que anima a los demás a preguntar qué cosa tiene esta persona en su corazón que lo hace tan diferente, y que habla de una manera muy clara de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Bien, lo que nos toca hacer ahora es preguntarnos: ¿estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios ha mostrado para mi vida en este tiempo? Bien, hemos llegado al final y vamos a hacer algunas preguntas para compartir juntos. Preguntas que nos van a servir para el grupo pequeño, para conversarlo en familia y para profundizar en este tema. Primera pregunta: ¿por qué crees que nos resulta tan difícil someternos a Dios y hacer su voluntad? Vuelvo a repetir: ¿por qué crees que nos resulta tan difícil someternos a Dios y hacer su voluntad? Pregunta número 2. ¿Cómo puedes darte cuenta de que no estás lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo reaccionas cuando lo descubres? ¿Cómo puedes darte cuenta de que no estás lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo reaccionas cuando lo descubres? Pregunta número 3. ¿Cuál es el área en tu vida que encuentras más luchas para vivir en santidad? Repito, ¿cuál es el área en tu vida que encuentras más luchas para vivir en santidad? Pregunta número 4. Piensa en las cosas en que puedes estar agradecido a Dios en este tiempo de cuarentena. Piensa en las cosas en que puedes estar agradecido a Dios en este tiempo de cuarentena. Quinta y última pregunta: ¿qué puedes hacer para que tu cristianismo sea más contagiante frente a otros?
¿Qué es lo que tú crees que puedes hacer para que tu cristianismo sea más contagiante frente a otros? Compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o miembros de su familia para que le puedan sacar el máximo provecho. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Así es, si no participas en un grupo pequeño, ¿no? Sea de matrimonios, si quisieras, si están interesados de poderlo hacer, te pedimos que nos puedas escribir al Facebook de la iglesia, ¿no? O el de Facebook de matrimonios para poderlos vincular o vincularnos con ustedes y contactarlos con un grupo pequeño. ¿Qué tal si terminamos dándole gracias a Dios teniendo una palabra de oración? ¿Sí? ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias por este tiempo en que hemos aprendido algo más de tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a ponerla en práctica, a sujetarnos a ella y obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.